Hombre, ¿qué tal ese final de curso y esa selectividad y esos exámenes y eso, bla, 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 bla? Salve, hijos de Atenea, y bienvenidos a vuestro canal Juanma Profe. En el día de hoy vamos a hacer un resumen y análisis a la par de esa gran obra de teatro llamada Historia de una escalera. Obra escrita por Antonio Buero Vallejo en el año 1947-48, aunque recibió el premio Lope de Vega en el año 1949. Veremos algunas circunstancias de la vida del autor. Haremos un recorrido intenso y detallado por la trama de esta obra de teatro, tanto en sus personajes como en la historia y en cada acto. Veremos todo lo que ocurre en cada uno de los tres actos y finalmente nos adentraremos en la simbología y significado de esta obra. Pero no me enrollo más y vámonos que nos vamos. Bueno, vamos a adentrarnos primero en algunos datos biográficos del autor, de Antonio Buero Vallejo, porque muchas veces los libros de texto, pues pasan por la vida de un hombre sin realmente, y de un hombre o de una mujer, quiero decir, de un personaje histórico o literario, sin adentrarse verdaderamente en lo que suponen esos episodios biográficos. Buero Vallejo nació en 1916, eso quiere decir que cuando estalló el conflicto civil en España, cuando estalló la guerra civil, contaba con 20 años y en la plenitud de su juventud él quiso combatir en el bando republicano. En un primer momento su familia, como es lógico, hizo todo lo posible por evitarlo, pero acabó militando en el bando republicano. Todos sabemos cuál fue el resultado final de la guerra civil, lo cual significó que al final de la contienda Antonio Buero Vallejo estuvo encarcelado. En primer lugar estuvo condenado a muerte. E intentad imaginar lo que es eso, muchos días de presidio, muchas noches sin saber, sin tener la certeza de si al día siguiente te iban a ejecutar o no. Esa incertidumbre la tuvo que experimentar nuestro personaje. Posteriormente, la pena de muerte le fue cambiada, o sea, hubo una rebaja y de pena de muerte se pasaron a 30 años de condena. En esa condena, que no llegó a cumplir, afortunadamente, hay un episodio muy importante y es la convivencia en el presidio con Miguel Hernández. En esa convivencia en el presidio es donde se realiza ese famoso retrato a lápiz en blanco y negro de Miguel Hernández, que por si alguien no lo sabía todavía, es obra de Buero Vallejo. Porque Antonio Buero Vallejo al principio quería ser pintor, él quería ser dibujante. Llegó un momento donde se dio cuenta de que no iba a poder destacar en su pintura, así que se decidió por la dramaturgia. No sabemos si realmente hubiera podido llegar a ser un gran pintor. Lo que sí sabemos es que ha sido probablemente uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, al menos en España. Bueno, hay una cuestión importante y es que esa condena no llega a cumplirla del todo. Finalmente consigue ser liberado antes. Y a partir de ese momento, en esa España franquista de la posguerra, pues Antonio Buero Vallejo, una vez que ha hecho todo lo posible, una vez que ha combatido, una vez que ha sabido lo que es la cárcel, incluso la posibilidad de ser ejecutado, pues decide que la única forma de lucha que le queda es escribir obras de teatro que puedan esquivar la censura. Esto es importante porque fue muy criticado también por esto, Buero Vallejo. Fue criticado porque no hacía una crítica directa al franquismo, pero claro, ¿cuál es la justificación de Buero Vallejo para esto? Buero Vallejo considera que es más efectivo hacer obras donde se pueda hacer una crítica soterrada, una crítica disimulada, a obras que directamente no se van a estrenar, porque lo que no se estrena, desde luego no va a poder causar ningún efecto. Así que yo creo que Buero Vallejo, en cierta manera, estaba acertado. Pero vamos a hablar ya en concreto de esta obra. Esta obra se encuadra dentro del grupo de la primera etapa de Buero Vallejo, porque tuvo 3 etapas en su proceso de formación, de evolución dramatúrgica. Concretamente esas 3 etapas fueron la etapa existencialista, realista existencialista, que podemos llamar. Luego está la etapa de crítica social, que es la etapa intermedia, y finalmente la etapa final de su vida, donde tiende más hacia la experimentación y hacia la vanguardia.
¿Qué queremos decir cuando esta es una obra realista existencialista? Bueno, pues el existencialismo al fin y al cabo, ¿qué es? El existencialismo es una corriente filosófica muy en boga en los años 50, concretamente después de la Segunda Guerra Mundial, que lo que viene a decir es que el ser humano no tiene una libertad absoluta, sino que está condicionado por una serie de circunstancias sociales que le empujan a actuar de una determinada manera. Y vais a ver cómo efectivamente esa característica está alrededor de toda la obra, alrededor de todo el texto. Texto que nos vamos a meter a desgranar ahora mismo ya. Lo primero que tenemos que decir es que no sabemos con exactitud cuál es el año donde comienza la historia, porque Buero Vallejo es astutamente tramposo. Sabemos que el periodo que transcurre entre el comienzo, entre el acto 1 y el final del acto 3 son 30 años, pero claro, no sabemos en ningún momento cuál es el año de inicio y el año de finalización. ¿Por qué ocurre esto? Como he dicho, Buero Vallejo es muy astuto y en el acto 3 la acotación que dice es ya estamos en la época actual. Pero claro, ¿cuál es la época actual? ¿Es la época en la que Buero Vallejo escribió la obra? ¿Es la época en la que el lector va a leer ese texto? ¿Es la época de la representación? Realmente esa época actual puede ser cualquier momento. Y lo mismo ocurre con la fecha de inicio, porque tampoco sabemos en qué año exacto. Nos podemos imaginar que la fecha de inicio está en torno a los años 40, en plena posguerra, porque ya no se habla de contienda, ya no se habla de guerra, se habla más que nada de supervivencia y de salir adelante, y posiblemente, pues los 30 años habría que contarlos a partir de ese momento, pero claro, esto es una mera suposición. Como digo, Antonio Buero Vallejo es muy hábil, porque en realidad sabemos que es el siglo XX más o menos por la forma de hablar, sabemos que es el siglo XX, que es España por la forma de hablar y por los personajes, pero realmente él no acota de una forma clara y precisa cuál es el momento donde ocurre. Y esto, además de ser bueno para atraer la atención de todo tipo de público en cualquier época, es bueno también para eludir esa famosa censura y no hacer mención a la represión franquista que imperaba en ese momento histórico. Vámonos con el acto primero. El acto primero arranca de una forma bastante descarnada. Un cobrador de la luz tiene que ir piso por piso recogiendo el dinero de la factura de todos los vecinos. Y ya aquí se presenta el primer conflicto, y es que una de las vecinas, concretamente doña Asunción, madre de Fernando, ya hablaremos luego de Fernando, no puede pagar, no tiene dinero. La mujer, como es lógico, está muy apurada, está agobiada. En ese momento pasa por allí el señor Don Manuel, que es el hombre más acaudalado, es decir, el más rico de la comunidad, y su hija, y su joven hija Elvira, una hija muy consentida. Y Elvira convence a Don Manuel para que le haga el favor de pagar la comunidad a doña Asunción. ¿Pensáis que doña Elvira tiene un gran corazón y que por eso quiere que Don Manuel pague el recibo a doña Asunción? No. El verdadero motivo es que está enamorado de Fernando, hijo de doña Asunción. Como podéis ver, solidaridad poca. Como podéis ver, altruismo poco. Aquí lo que hay es interés. En esta circunstancia ya vemos, primero, que hay una precariedad generalizada en el edificio, y segundo, que Elvira está detrás de Fernando. Cuando entra en acción Fernando, vemos que tiene una conversación con su madre donde le comenta bla bla bla, que si me han tenido que pagar el recibo, que si no tenemos dinero. Y Fernando, que es un joven con muchísima ambición y también muchos pajaritos en la cabeza, le dice: Di, mira, de verdad, no me agobies con tus problemas, yo quiero salir de aquí, yo quiero aspirar a más. Tiene un encuentro con Elvira, donde Elvira pues le viene a decir: oye, hazme un poco de caso, y Fernando pasa de Elvira radicalmente, o sea, no le interesa lo más mínimo. Entre otras cosas porque Fernando está enamorado de Carmina, de quien también vamos a hablar ahora. Otro momento muy importante en este primer acto es cuando Fernando se encuentra con Urbano, otro joven de su edad que también vive en la comunidad, pero que es de clase obrera y que trabaja en una fábrica. Ahí, en ese rellano, en la escalera, fumándose un cigarro, tiene una conversación que es muy importante en el primer acto porque marca una separación bastante frontal entre Fernando y Urbano. Ambos jóvenes, pero ambos con visiones de la vida completamente diferentes. Fernando es lo que sería un yuppie, adaptado a estos tiempos, es decir, alguien preocupado por sí mismo,
alguien que está deseando pues emprender, generar nuevos negocios, alguien ambicioso, pero que intuimos que más que ser verdaderamente alguien emprendedor, es alguien con muchos proyectos, pero que luego no es capaz de finalizarlos. Urbano, en cambio, es alguien que tiene la cabeza sobre los hombros, mucho más asentados, que está afiliado a algún tipo de sindicato y que cree en que se puede mejorar, pero colectivamente. Y ahí, lógicamente, esas dos visiones de la vida pues chocan frontalmente. En medio de esto hay una serie de personajes accesorios, vamos a decir más secundarios, como son las hermanas de Urbano, Trini y Rosa. Trini va a permanecer solterona porque va a tener que cuidar de su familia, y Rosa se va a acabar liando con un vividor que no es ni más ni menos que el hermano de Carmina, llamado Pepe, y que poco menos que utiliza a las mujeres para aprovecharse, pero no solo físicamente, sino materialmente también, es decir, lo que viene a ser un vividor auténtico. Aparte de los personajes que ya hemos comentado, luego estarían los sucesivos padres de los protagonistas, es decir, los miembros de la primera generación, pero que tienen un peso inferior en la trama. Y que están ahí precisamente para marcar el paso del tiempo, ya que, como es lógico, acaban muriendo, desafortunadamente. Es ley de vida. Bueno, hemos dicho que ese choque entre Urbano y Fernando es muy importante porque marca esa visión de los dos personajes, marca dos formas de ver la vida, pero también hay otro momento clave y determinante que es el final del primer acto. ¿Cómo acaba ese primer acto? Bueno, pues con un encuentro entre Fernando, ese joven, ambicioso, lleno de proyectos, que se va a comer el mundo, y Carmina, que es una joven mucho más apocada, pero entendemos que con muchos encantos, por lo menos a Fernando le atrae profundamente. En ese encuentro, en el rellano, de nuevo, en soledad, Fernando se declara a Carmina y le promete el oro y el moro. Y le dice que la va a sacar de allí, que le va a ofrecer una vida mucho más próspera, mucho mejor, que va a ascender, que va a ganar mucho dinero, bla 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 bla. Y en medio de todo esto, ¿sabéis qué ocurre? Que Carmina llevaba un cántaro de leche y en la pasión de la conversación no se dan cuenta y tropiezan y hacen caer el cántaro. Se derrama la leche. Clarísima alegoría hacia el cuento de la lechera. Es decir, hacia muchas promesas de futuro, pero poco arraigo a la realidad. Y justo así, ¡crack! Con ese impacto finaliza ese acto primero. Ese acto que parecía que iba a acabar de una manera feliz, 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 pero acaba con un sabor agridulce, con algo que nos deja una especie de sentimiento amargo. Bueno, pues el acto primero nos deja así, con esa inquietud. Y arranca el acto segundo. Han transcurrido 10 años y las circunstancias comienzan con un hecho trágico. Y es que don Gregorio, padre de Carmina, padre de Pepe y por consiguiente marido de doña Generosa, ha muerto. Y toda la comunidad está muy revuelta por este hecho. En medio de todo ello nos damos cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, que Pepe, el vividor, ha acabado con Rosa. Ha acabado liado con Rosa. Tienen ahí una relación que es un poco extraña, no se sabe si está realmente institucionalizada, no sabemos si realmente se han casado, pero la cosa es que están juntos y están liados. Y evidentemente eso no va bien. Porque Rosa tiene mucho carácter y Pepe es un vividor, o sea que ahí saltan chispas continuamente. Pepe, en un momento dado, tira los trastos, bueno, lanza una indirecta, un piropo a Trini. Trini es la otra hermana de Rosa, la que se ha quedado soltera para cuidar a la familia, y Trini le dice, bueno, ¿qué dice? Déjame en paz, que yo no soy tonta, como Rosa. En medio se mete Urbano y amenaza a Pepe con tirarlo por el rellano. Esto ya ocurrió en el primer acto. Urbano se caracteriza por ser un personaje que amenaza continuamente, pero nunca lleva a cabo sus amenazas. Es decir, es perro ladrador, pero poco mordedor. Bueno, pero hay más cosas de las que nos enteramos en este segundo acto. Nos enteramos, por ejemplo, de que Carmina finalmente ha permanecido soltera estos 10 años. No se ha liado con Fernando. No ha acabado su vida junto a Fernando. ¿Sabéis con quién ha acabado Fernando? Pues con Elvira, lógicamente. Todas esas promesas de futuro, todos esos sueños y todas esas ilusiones
se han venido abajo, no se han cumplido, tal y como adelantó el símbolo de ese cántaro de leche derramado. Fernando optó por la opción más rápida, más sencilla y más fácil, que era juntarse con Elvira por el dinero del padre de esta. Elvira, que como ya sabéis, por el primer acto no le interesaba absolutamente nada. Pero las cosas son como son. Al final los sueños y las ilusiones quedan en nada y nos vamos a la manteca. Pero bueno, hay que decir que 10 años después Elvira es mucho más madura, es mucho más consciente de la realidad, es una mujer adulta y se da cuenta de todo y sabe lo que hay. Y Elvira sabe perfectamente que Fernando, si está por ella, fue por el dinero de su padre, y lo único que hace es sacárselo a relucir. Lo único que hace es echárselo en cara. Además hay otra circunstancia añadida, y es que el autor nos deja entrever que Fernando todavía tiene algún tipo de sentimiento por Carmina, todavía siente algo por ella. Esto Elvira también lo sabe perfectamente. Y por supuesto utiliza esta circunstancia también para darle caña. Así que, como podéis comprobar, muy buen rollo todo. Pero llegamos al punto culminante de este segundo acto. Y el punto culminante de este segundo acto no es ni más ni menos que una repetición del primero, pero al revés. Es decir, Urbano coge en un momento a Carmina sola, desamparada, llorando, rota de dolor porque su padre ha muerto, en ese rellano, tal y como hizo Fernando 10 años antes, y con la excusa de darle el pésame, empieza a meter el dedo en la llaga. Pero mira que os quedáis solas, pero ¿quién va a cuidar ahora de esa casa? ¿Pero de qué vais a vivir? Y Carmina, pues su reacción es: sí, es verdad, si es que eres muy bueno con nosotras, que te preocupas. Urbano, hay que ver cómo te preocupa de nosotras. Pero Urbano sigue, porque lo que quiere es más, y dice: pero necesitáis un hombre, necesitáis a alguien que cuide de vosotras, necesitáis tener un salvador, y se postula como la mejor opción posible para Carmina. Hay que decir que Carmina no siente nada por Urbano, le cae bien porque les ha ayudado, en principio desinteresadamente. Como veis, como vimos antes con Elvira, las ayudas no son desinteresadas en ningún caso. Y Urbano sigue y sigue y sigue, hasta que llega un punto donde Carmina, destrozada por el dolor, bloqueada, angustiada por la incertidumbre del futuro, acaba cediendo. Acaba aceptando ser la pareja de Urbano. Pero realmente no siente nada por él, entonces es una situación forzada. Es una situación completamente forzada. Así que podemos entender que eso en el futuro va a provocar ciertos problemas. Pero la cosa es que Carmina cede. Y el acto segundo acaba de la siguiente manera. Elvira y Fernando van a casa de Carmina porque evidentemente hay que dar el pésame. Entran allí y Fernando se encuentra con Urbano. Con Urbano muy pegadito a Carmina. Y ahí se da cuenta de lo que hay. Y Urbano lanza una mirada que lo dice todo a Fernando. Ese momento supone una victoria moral de Urbano sobre Fernando. Y justo ahí acaba el acto segundo. Por fin llegamos ya al acto tercero. El acto tercero comienza con un detalle muy significativo. Han pasado 30 años desde el comienzo de la obra. Hay vecinos nuevos, vecinos jóvenes, vecinos recién llegados, vecinos que se quejan de: hay que ver estos viejos que llevan aquí toda la vida en esta comunidad y están pagando 4 duros. Cuando realmente por estos pisos aquí en esta zona se podría cobrar mucho más dinero si se fueran estos viejos. Es decir, fijaos cómo ya estaban ahí planteados problemas que ahora son muy reales y son muy cercanos. Pues ya los estaba planteando Bueno Vallejo. Hay cuestiones que parece que han ocurrido siempre. Pero más allá de eso, vamos a la trama. Los miembros de la segunda generación, es decir, los que llevan el peso de la trama, son ya de avanzada edad. Y aquí cobran protagonismo los hijos de esos dos matrimonios enfrentados. Ya sabéis, ese dúo compuesto por un lado por Elvira y Fernando, y por el otro por Carmina y Urbano. Bueno, pues resulta que Carmina y Urbano tienen una hija a la que han decidido llamar Carmina, como su madre, mientras que el matrimonio de Fernando y Elvira tienen un hijo de unos 20 años al que han decidido llamar Fernando. Así que ya la tenéis liada, porque ¿os imagináis lo que ocurre? Pues sí, ocurre eso.
que Fernando hijo y Carmina hija, tal y como hicieron sus padres, están liados. O por lo menos están en proceso de. Esto no gusta nada a ninguna de las dos familias. Esto es casi como Romeo y Julieta, pero de barrio, pero a pequeña escala, casi lo mismo. Entonces, pues toda la trama del tercer acto consiste en explicar todos los esfuerzos que hacen las familias para que los hijos, para que Fernando hijo y Carmina hija no acaben juntos. Pero ahí nada resulta porque los niños están decididos a salir para adelante. El niño y la niña. Hasta que llega un punto concluyente, que es que en medio de la escalera, de esa escalera que ha permanecido inmóvil, que ha permanecido testigo de todos los hechos, y que mantiene atrapados a esas familias, en esa misma escalera donde hace muchísimos años Fernando y Urbano tuvieron esa discusión fumándose el cigarro, en esa escalera Urbano se vuelve a encontrar con Fernando y dice, espera que tengo que hablar contigo. En principio lo que busca esa conversación es convencer a Fernando de que los hijos no se pueden liar, y Fernando dice, no, por supuesto que no se pueden liar, es que yo soy el primero que no quiere. Ese reproche mutuo va cada vez a más y a más y más. Cada uno barre para su casa, cada uno defiende a su propio hijo y culpabiliza al otro. Las familias se vuelven a culpabilizar la una a la otra. Fernando y Urbano se vuelven a enfrentar, con indirectas, con reproches, con ataques verbales permanentes. Pero la cosa no queda ahí porque salen las mujeres de ambas familias y se meten también en la conversación y se meten en la pelea. Y ahí se monta ya el pifostio, un pifostio que es la de Dios es Cristo, donde prácticamente llegan a las manos, es decir, se produce una escena muy choni, muy realista, muy costumbrista, muy bochornosa, pero muy real también. Porque si bien en el teatro, en este clímax, porque este es el clímax de la obra, lo normal en una situación dramática, en una obra de teatro, es que se acabaran matando, aquí en cambio se parece mucho más a la vida real porque parece que sí, pero todo al final se vuelve a calmar. Y cada uno para su casa. Y este parece que va a ser el final de la obra, pero no es el final. El final realmente sí que es totalmente dramático, simbólico y teatral. Fernando hijo y Carmina hija, abochornados por lo que acaban de ver, se juntan en el rellano. Y ahí, Fernando hijo reproduce casi exactamente lo mismo que hizo su padre. Es decir, empieza a declararse a Carmina hija, y le promete el oro y el moro. Y le dice que la va a sacar de allí, que la va a sacar de ese agujero, que serán felices, que van a progresar, que van a escapar. Justo lo que hicieron sus padres. Están viviendo la misma escena. Pero hay algo que añade mucho más dramatismo a todo esto y mucho más simbolismo. Y es que Fernando padre y Carmina madre salen también al rellano, se miran desde sus respectivas puertas, miran hacia abajo, ven lo que está ocurriendo, se ven reflejados porque ven como si estuvieran viendo prácticamente un espejo, ven como espectadores la misma escena que ellos vivieron en primera persona 30 años antes, se quedan petrificados sin saber qué decir, ahí el público y el lector con los vellos de punta, y en ese momento se congela todo y acaba la obra. Final, telón. Vellos como escarpias y el patio de butacas se viene abajo, como es lógico. Esto que parecía que iba a ser una trama al estilo cine de barrio casi, que iba a quedarse en un cuento costumbrista, en una escena costumbrista, al final tiene una fuerza dramática impresionante y un simbolismo brutal. Vaya pedazo de obra de teatro que se ha marcado Bueno Vallejo. Sí, al final sí. Al final es que no la estoy viendo y casi me dan ganas de aplaudir. Y el análisis final y el significado pues casi que está hecho, casi que ya está hecho por el desarrollo de la trama que hemos vivido, pero aún así voy a decir algunas palabras. Bueno, Vallejo quería plantear aquí lo que he dicho antes, un drama existencialista y a la vez de realismo simbólico. Es decir, es realismo porque las situaciones son muy reconocibles, pero es simbólico porque vemos pequeños detalles que hacen que esos personajes no puedan salir adelante. Son pequeños detalles que los caracterizan. Es decir, que en realidad dentro del carácter de los personajes hay elementos muy arquetípicos, muy simbólicos. Por eso le llamamos realismo simbólico.
Y existencialismo porque, si os dais cuenta, se cumple perfectamente lo que os dije antes. Se cumplen una serie de circunstancias que tienen que ver con el entramado social que impiden que los individuos se acaben desarrollando en toda su plenitud. Este mundo que nos rodea, estas circunstancias, nos impiden desarrollarnos como personas. Y esto es lo que plasma perfectamente la obra, donde además se mete una denuncia social, precisamente por esta situación de imposibilidad de salir adelante, de imposibilidad de salir del hoyo, de imposibilidad de salir de esa escalera que es como un agujero negro que atrapa a los protagonistas que viven en ella. Eso es la sociedad, sobre todo cuando perteneces a una clase popular, a un barrio pobre. Eso es la sociedad. Por consiguiente, hay una crítica política, ya que siempre que hay una crítica social hay implícitamente una crítica política. Aunque no se mencione el régimen de Franco, aunque no se mencione la dictadura, aunque no se mencione la represión, no es necesario. Así que, en conclusión, esta obra hay que entenderla en 3 niveles. En el nivel del realismo costumbrista, porque ofrece situaciones muy reconocibles, muy cercanas, muy cotidianas. En el nivel simbólico, ya sabéis que es un realismo, pero un realismo simbólico, por esos pequeños momentos que vemos en los actos, como el momento de la leche derramada, el momento donde Urbano vuelve a repetir exactamente como si fuera algo cíclico, lo mismo que hizo su enemigo Fernando, pero a la inversa. De nuevo ese momento simbólico final donde los hijos, como si fueran 2 gotas de agua, reproducen exactamente la misma escena que hicieron sus padres, de nuevo en esa línea de proceso cíclico. Por tanto, todos estos detalles son muy simbólicos. Es por ello que hablamos de un realismo simbolista, de un realismo simbólico. También hay que entenderla en el plano filosófico desde ese existencialismo que comenté antes, esa corriente existencialista que afirma que nuestros condicionantes, sobre todo los condicionantes sociales, no nos permiten salirnos de un esquema prefijado. Casi como si fuéramos ratoncillos dentro de un laberinto. Esa corriente también está plasmada en esta obra. Y finalmente a esto le añadiríamos la crítica social y política, es decir, el nivel social y político. Social, porque son los condicionantes sociales precisamente los que nos impiden progresar, y político, porque todo lo social tiene una dimensión política. Y esto en conjunto sería un análisis perfecto de la obra. Vosotros ponéis esto en el examen y el que os esté corrigiendo para y empieza a hacer la ola. Así os lo digo. Pero también quiero deciros una cosa importante. Todo resumen, este resumen o cualquier otro resumen que encontréis, porque hay muchos, debe entenderse siempre como un apoyo y como un complemento a la lectura de la obra. Nunca como una sustitución a la lectura. Nada puede sustituir la lectura personal de la obra, así que leedla, porque es una obra que, como habéis visto, es impresionante. Y otra cosa más, darle a la campanita y suscribiros a este canal si queréis ver más vídeos que os pueden ser muy útiles para vuestras lecturas, y si queréis que comente algún otro tema o alguna otra obra literaria, decírmelo en los comentarios y me pongo al trabajo inmediatamente. Siempre a vuestro servicio, Juanma Profe al rescate. Nada más, esto ha sido todo y nos volvemos a ver pues muy pronto. Hasta la vista, chao.